jóvenes y señoritas, hoy veremos el estudio del continente de Europa. Les habla su profesor Tobías Mamani. Primero, debemos de realizar la ubicación geográfica y astronómica del continente europeo, de la misma manera que realizamos la ubicación geográfica de Asia, América, África. Ustedes tienen en sus textos la actividad donde deben de redactar esta ubicación geográfica. Y para esto, como siempre lo hemos hecho, necesitamos la referencia de la línea del Ecuador que divide a nuestro planeta en hemisferio norte y hemisferio sur. Y en base a esta línea del Ecuador decimos que Europa se encuentra en el hemisferio norte. Ahora, el meridiano de Greenwich divide hemisferio oeste, hemisferio este. En el caso de Europa decimos que la mayor parte está en el hemisferio este y una pequeña parte en el hemisferio oeste. Entonces empezamos a realizar la redacción. Indicamos que Europa se encuentra en el hemisferio norte en relación al Ecuador y la mayor parte en el hemisferio oriental. Limita al norte con el océano glacial ártico. Ahora estamos en los límites. Tenemos aquí el norte océano glacial ártico. Al oeste tenemos al océano Atlántico. Al sur se tiene al mar Mediterráneo. Tenemos aquí la ubicación del mar Mediterráneo. Tenemos que indicar que al este limita con el continente de Asia, del cual es separado por los siguientes elementos. Ya habíamos indicado esto en el continente de Asia. Europa de Asia está separado por los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, los montes del Cáucaso, el mar Negro y los estrechos de Bósforo y Dardanelos. Estos son los límites que tiene el continente de Europa. Ahora debemos pasar a la ubicación astronómica y para esto necesitamos ubicar los puntos extremos. Tenemos en el norte el punto más extremo de Europa, el cabo norte a 75 grados. Tenemos en el sur al cabo de Matapán a 36 grados. Tenemos en el este la desembocadura del río Cara a 65 grados. Y en el oeste tenemos al cabo de San Vicente que está a 9 grados. Estos son los puntos extremos y por lo tanto la redacción debe estar de la siguiente manera. Sus puntos extremos son el cabo norte a 75 grados de latitud norte máxima, el cabo Matapán a 36 grados de latitud norte mínima, el río Cara a 65 grados de longitud este y el cabo San Vicente a 9 grados de longitud este. Entonces, de esta manera debe estar redactada la ubicación geográfica y astronómica de Europa. También deben de realizar y completar este esquema donde deben de colocar cuál es la extensión de Europa. Y Europa tiene 10.366.825 kilómetros cuadrados de extensión territorial. A comparación de Asia, América es mucho más pequeño el continente de Europa. En cuanto a la organización económica, deben de redactar de la siguiente manera. En cuanto a la actividad de la agricultura, Europa es uno de los continentes que ha desarrollado una industria agrícola con grandes maquinarias y producción de cereales, frutas, papas, remolacha, plantas como el azúcar, legumbres. También se debe mencionar que Europa es uno de los continentes que tiene un gran desarrollo en la ganadería, como de los ovinos, vacunos y otras especies como de gallinas, pavos, porcinos y también de ganado caprino. Y de esa manera ustedes deben de realizar un resumen de las actividades económicas, por ejemplo de la pesca, de la industria y de la minería, lo cual ustedes lo van a completar en sus textos. En cuanto a la organización social, debemos indicar que Europa está constituida por una población de tez blanca, repartida en tres grupos sociales como son los germanos, los grecolatinos y los eslavos. También debemos indicar que históricamente en Europa hay una lucha por la hegemonía del comunismo y el capitalismo.
países que son comunistas y países que son capitalistas. Rusia, ejemplo del comunismo. En cuanto a la religión, la mayoría de los países europeos son católicos y también existen los cristianos protestantes como Suecia, Suiza, que están al norte de Europa. En cuanto a las lenguas, hay que indicar que en el norte y centro de Europa hay una predominancia de inglés, alemán y danés, y también existen las lenguas latinas como es el español, portugués, francés, italiano. También tenemos las lenguas eslavas como el ruso, el polaco, las lenguas célticas como es el irlandés, escocés y el gales. Eso podemos mencionar en cuanto a las lenguas que tiene Europa. En cuanto al clima y la vegetación, la mayor parte del territorio de Europa tiene un clima templado, lo cual es apto para el desarrollo de una actividad agrícola en el desarrollo de las actividades humanas, además de que los asentamientos humanos son escasos por el sector de la tundra y también el sector de Escandinavia, donde es relativamente frío, y se tiene bosques con coníferas, y lo cual cubre desde Noruega hasta los montes Urales. De esa manera debe estar llenado este esquema. Y ahora vamos a entrar a la cuestión física, el mapa físico. Ustedes deben de realizar en sus archivadores el mapa físico de Europa. Vamos a mencionar los principales rasgos físicos que tiene Europa. Primero vamos a empezar con las montañas, los montes más altos que se destacan, y algunos elementos geográficos que tiene el continente europeo. Debemos empezar por la península ibérica. A esta franja de territorio se la llama península ibérica. La península ibérica tiene en su interior una cordillera al cual lo llaman el sistema central, y uno de los montes más altos es el Mulhacén, a 3.478 metros sobre el nivel del mar, separados de Francia por esta cadena montañosa que es los Pirineos. Luego tenemos que mencionar a los Montes Alpes, que es uno de los más importantes que tiene Europa. Dentro de lo que son los Montes Alpes tenemos al Mont Blanc, que está a 4.807 metros sobre el nivel del mar. Debemos mencionar también que dentro de lo que es la península itálica, esta es la península itálica donde se encuentra Italia, se tiene por el centro una cadena montañosa al cual llamamos los Apeninos. Luego entramos a lo que es la península balcánica. Todo este sector donde se desarrolló la civilización griega, deben de ustedes recordar en historia, se llama península balcánica, a toda esta región, a los Balcanes. Y aquí también se tiene una cadena montañosa al cual lo llamamos los Alpes dinárticos, ¿no? Son estas montañas importantes que se tiene en la península balcánica. Por el centro de Europa debemos de mencionar a esta gran cadena montañosa que lo llamamos los Cárpatos, que es otro de los montes más importantes que tiene Europa. Ahora debemos de mencionar a los montes Cáucaso, y donde tenemos al monte más alto que es el Elbrus, a 5.633 metros sobre el nivel del mar. Hay que mencionar los montes Urales que separa Asia de Europa. Ahora en el norte debemos mencionar a los montes escandinavos. Donde se encuentran los montes escandinavos se encuentran en la península escandinava. Toda esta porción de tierra se le llama península escandinava, y en este sector se tiene una cadena montañosa al cual lo llamamos montes escandinavos. Antes de ver lo que es la parte hidrográfica, debemos de mencionar también que el continente europeo está rodeado por varios mares. Tenemos el mar de Noruega en el norte,
también tenemos el Mar del Norte que baña a esta grande isla. Hay que mencionar estas islas británicas, que son la isla de Irlanda y la de Gran Bretaña. Y en la de Gran Bretaña se tiene uno de los montes más altos, el Monte Nevis, a 1343. Claro, comparado con la altura de otros montes, esto es pequeño, pero en este sector se tiene ese nivel de altitud. Hay que mencionar que también tenemos el famoso Canal de la Mancha en este sector, que separa a la isla de Inglaterra de lo que es Francia. Hay que mencionar el mar Mediterráneo. Dentro del mar Mediterráneo se tiene al mar Tirreno, tenemos al mar Adriático, tenemos al mar Jónico, aguas donde se ha desarrollado la cultura romana, la cultura griega, donde es el mar Egeo. Tenemos aquí el mar Egeo, ¿no? Y debemos de mencionar también lo que es el mar Negro, que separa a Europa de Asia, y los estrechos de Bósforo y de Dardanelos. Entonces son los elementos más importantes que podemos mencionar de Europa. Sin olvidarnos, también nos falta mencionar el mar Báltico, el mar de Barents aquí en el norte, y esta llanura central, ¿no?, que se encuentra en Europa, ya que esta región se caracteriza por proporcionar a Europa un clima que sea templado, y de la misma manera por el sector de Francia se tiene la llanura atlántica. Ahora vamos a pasar a ver lo que son los ríos más importantes que tiene Europa. Ustedes deben de ubicar estos ríos, dibujar estos ríos en el mapa físico juntamente con las montañas. Empezamos por el río Loira, el río Rodano, que está en el territorio francés. Tenemos el río Sena, el río Rin, que es uno de los más importantes que tenemos en Europa, el río Elba, el río Oder, el río Vístula, que van a desembocar al norte. Ahora vamos a mencionar los ríos que desembocan en el Mar Negro. Tenemos al Dnieper, el río Don, el río Volga, el río Ural, que separa a Asia de Europa. Debemos mencionar el río Dniester, que también desemboca al Mar Negro. Y uno de los ríos más grandes que tiene Europa es el río Danubio, por el cual muchos países, su cauce va circulando por muchos países. Tenemos el río Po, ¿no?, y el río Tíber dentro de lo que es la península itálica, que desembocan al mar Adriático, ¿no?, el río Rodano, que desemboca al mar Mediterráneo, ¿no? Entonces son los principales ríos que tiene el continente de Europa, los cuales deben estar graficados en su mapa. Yo les enviaré un mapa así mudo, donde ustedes pueden pintar, o simplemente ustedes pueden dibujar otro mapa y colocar los montes, las cadenas montañosas y los ríos más importantes, los elementos geográficos más importantes que tiene Europa. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.